De vuelta con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Yo creo que es la primera vez que viene en este año, si yo mal no recuerdo. Por lo tanto, es tiempo de que, acuñando siempre la palabra de Julio Jacín, Apolinar Veloz nos eche un poquito de gotas en los ojos para ver el panorama macroeconómico, microeconómico, que muchos economistas no le dan importancia a la microeconomía, están allá en la estratosfera hablando de macroeconomía, pero la microeconomía. ¿Cómo proyecta Apolinar el desempeño económico y si habrá cambio en términos de crecimiento? Si el crecimiento dejará de ser un fin para convertirse en un medio para el bienestar de la sociedad dominicana. Primero, buenas noches, Junior. Buenas noches, Apolinar. Y Giovanni, gracias por la invitación. La situación del crecimiento económico, yo creo que, digamos, el panorama que nos pinta normalmente el Banco Central es de crecimiento económico. Lo que no dice el Banco Central es que en la medida que nosotros hemos estado creciendo durante todos estos años, se han venido desarrollando una serie de desequilibrios que son preocupantes. O sea, primero, no tenemos suficiente ahorro para financiar la inversión, y eso hay que financiarlo. Tenemos déficit en la cuenta corriente, y eso hay que financiarlo. Tenemos déficit fiscal, y eso hay que financiarlo. De tal manera que en la medida en que crece la economía y crecen esos déficits, la necesidad de recursos externos o internos, si es en el caso, aumenta. Y evidentemente que eso puede permitir cierta, digamos, estabilidad en el corto plazo, pero en el largo plazo, cuando se tengan que pagar todos esos préstamos, evidentemente que habrá insuficiencia de fondos en el gobierno para hacerlo. Y obviamente en ese momento la necesidad que hoy hay de reforma fiscal será inminente. Y de nueva cuenta vamos a tener la confrontación entre los sectores que han disfrutado, durante más de 5 décadas los privilegios fiscales, tendrán que comenzar a aportar la parte que le corresponde para continuar creciendo, continuar, digamos, haciendo que la economía dominicana de alguna manera pueda generar los recursos que son suficientes para todos sus ciudadanos. ¿Y puede sentirse orgulloso, Apolinar, cualquier país donde su economía crezca, pero no vaya en un ritmo consonante con mejorar los servicios básicos de su nación y la calidad de vida de la gente? ¿Para qué sirve eso? Pero es que eso no puede ocurrir, porque la estructura tributaria dominicana, que es donde se financia el gobierno, obviamente que está sesgada fundamentalmente al consumo, de tal manera que los sectores económicos que producen riqueza y que mayor cantidad de dinero generan, eso no están pagando suficiente para como poder mantener todos los servicios públicos, educación, salud, seguridad ciudadana, transporte, etcétera, en el lugar que le corresponde para una economía que el gobierno y fundamentalmente el Banco Central dice que es una economía de ingreso medio, lo cual es erróneo porque están midiendo el ingreso utilizando un indicador que es totalmente diferente al ingreso, que es el producto. Entonces ellos sí lo miden como producto, dice que somos de ingreso medio pero utilizando el producto, con lo cual caen en un error porque hay una diferencia importante entre el producto y la renta nacional. Porque ellos lo que hacen es que dividen el crecimiento el producto interno bruto por entre la población, cantidad de habitantes. Suponiendo que a todos se le da la misma cantidad, porque cuando tú haces un promedio, tú estás suponiendo que le da lo mismo a todo el mundo. Pero en este caso hay otro error, y el error es sencillamente decir que es de renta media medido por el producto. ¿Cuál es la diferencia entre el producto y la renta nacional? O sencillamente que tú le tienes que quitar al producto los impuestos indirectos netos de subsidios, tú tienes que quitarle la depreciación y tú tienes que quitar el déficit de la cuenta corriente, y todos son negativos, y eso hace que la renta nacional sea menor que el producto. Por esa razón no lo miden con respecto a la renta, lo miden con el producto para dar un dato mayor.
Con lo cual... ¿Cómo uno ayuda a eso en términos internacionales? Bueno, desde el punto de vista de la propaganda eso sirve mucho, pero todo el mundo sabe en el extranjero que no es lo mismo el producto que la renta. Pero sin embargo, hay una imposición que se ha convertido en una imposición sobre, digamos, el uso correcto de los indicadores para vender que la economía dominicana es una economía que está francamente en expansión y que beneficia a todo el mundo. Si beneficiara a todo el mundo, el mercado de trabajo no estuviera compuesto por el 50% de informalidad. Y esa informalidad se debe porque las empresas no pagan un salario adecuado, porque las empresas no pagan un salario de acuerdo a la nuestros trabajadores no están cualificados para recibir buenos salarios, porque no tienen productividad. Sí, justamente todo lo que están trabajando porque alguna productividad y algún beneficio tienen de ellos las empresas. Entonces, esos que están trabajando le pagan menos. Por eso hay más gente trabajando en Uber Moto, en Uber Taxi, porque sencillamente lo que ellos hacen en esa labor es significativamente mayor al salario que le pagan a un trabajador con experiencia y con cualificación. Don Apolinar, nosotros no somos parte de, en el mundo económico, el Banco Central es parte de otros bancos centrales de la región, ¿verdad? Pertenecen a una asociación de bancos centrales, tenemos algún tipo de acuerdo con otras naciones con relación a lo que son los formatos de la banca. Entonces, ¿cómo entender si aquí tenemos una fórmula mágica para decir que la economía va bien y va creciendo? ¿Esa fórmula mágica se puede usar en otros países o esa fórmula exclusivamente en República Dominicana? ¿O hay estándares para medir la economía? Yo pienso que esa fórmula es exclusiva de República Dominicana, porque no solamente los gobiernos y los funcionarios públicos se han acostumbrado a hacer propaganda con los indicadores económicos. Propaganda para mantenerse en la posición. En el caso del Banco Central yo no creo que sea tan necesario, pero él acostumbró a la ciudadanía a que cada 2 días ahora escribe 2 páginas, 2 espacios pagados para decirle que la economía va muy bien. Y eso evidentemente que le ha correspondido con cierta fama de que ese es el hombre que el único que puede dirigir el Banco Central y por esa razón está ahí. Pero también hay otra razón de mayor peso que esa, y es sencillamente los beneficios que recibe el sector financiero con la estadía tan prolongada de ese señor en el Banco Central. Por ejemplo, tal y como ocurrió cuando Baninter, en el sistema financiero había una constitución de capital, es decir, que los banqueros aportaran el capital que era necesario para ellos tener ese negocio abierto, le dieron a los que no cumplían una gradualidad, es decir, usted va a tener 7 años para levantar con sus accionistas el capital necesario para capitalizar el banco. Se cumplieron los 7 años, volvieron y le dieron 7. Ahora tenemos la misma gradualidad, con lo cual podemos decir que el sistema financiero no está debidamente capitalizado, la superintendencia no levanta ninguna información en ese sentido, hay incluso activos financieros que deben ser calificados por la superintendencia de bancos y que reportan un riesgo fundamental en los bancos dominicanos para evitar lo que pasó con aquellos bancos de Estados Unidos hace unos años que tuvieron que cerrar porque tenían activos financieros cuyos precios en el mercado podrían fluctuar y afectar la rentabilidad de los bancos. Eso ocurre ahora. La superintendencia de bancos, tengo entendido que quiso implementar un plan para corregir ese problema y sencillamente le dijeron que él no tenía nada que hacer en ese sentido, que esa era una decisión del Banco Central. No era una decisión del Banco Central, era una decisión de la superintendencia, pero de un superintendente, obviamente, no de una persona que evidentemente tiene que esperar que el supervisor dicte lo que tiene que hacer para tomar una decisión que le corresponde fundamentalmente a él. Y eso lo que indica es que la economía dominicana, a pesar de su crecimiento económico, desde el punto de vista de la información que se le rinde al público, estamos realmente en pañales, está altamente politizada y eso
eso va a tener que ventilarse en algún momento, porque eso es parte de la responsabilidad que tiene un gobierno de compartir con sus ciudadanos informaciones que sean veraces sobre el comportamiento de la economía dominicana. No se ha dicho, por ejemplo, se ha deslizado el tipo de cambio. Y yo tengo una gráfica aquí muy interesante que dice que el tipo de cambio justamente fue más estable. Esto azul que está aquí son las reservas internacionales netas del Banco Central, y esto que está aquí el tipo de cambio. Cuando el gobernador tenía menos de 2.000 millones de dólares, el tipo de cambio era más estable. Teniendo más se le devalúa. Uno no entiende por qué pasa eso. Pero si uno busca en las estadísticas del Banco Central, se da cuenta de que para el año 2023 le faltaron a la balanza cambiaria alrededor de 15.000 millones de dólares. De tal manera que la cantidad de dólares que tenía que circular en la economía no era suficiente como para cubrir las necesidades de pago de la economía dominicana, y por esa razón ha habido cierto deslizamiento del tipo de cambio, porque primero el gobernador ahora es mucho más, tiene más tiempo en el cargo, y evidentemente que ahora es más cauto en las decisiones que tiene que tomar, y no ha tomado ninguna decisión en ese sentido. Pero lo que han dicho, perdón, Junior, lo que han dicho que esos son factores externos que están obligando a un deslizamiento de la tasa de cambio. Hay factores que son estacionales, que se repiten. Por ejemplo, cada diciembre, antes de diciembre, probablemente todo el comercio comienza a usar dólares para tener inventario suficiente para cubrir el periodo navideño. Y después que pasa eso, entonces hay que reponer los inventarios de diciembre. Los inventarios de diciembre comienzan en agosto, septiembre. En agosto, septiembre, no ahora. No Ahora. Entonces, eso es una tomadura de pelo de decirle a la gente que se están reponiendo los inventarios porque ya se agotaron la mercancía de diciembre. La mercancía de diciembre no se acumulan ahora para venderla en diciembre, por el amor de Dios. Eso sería un error de cualquier comerciante, de meter una cantidad importante de recursos para tenerlo en los almacenes y venderlo luego en diciembre. No tiene sentido eso. ¿Qué ha ocurrido? Usualmente en diciembre, no sé si se duplica la cantidad de remesas que llega al país, porque hay gente que durante el año no tiene la posibilidad de mandar y en ese mes hace el mayor esfuerzo para tenerlo, es decir, que ingresa una buena cantidad de dólares que no le cuesta un centavo al gobierno dominicano producirlo, por un lado. Entonces, ¿cómo se explica que ya tan rápido como a finales de febrero, principios de marzo, nos digan que hay una restricción planificada a la venta los bancos del dólar? Sí, los bancos te venden $1,000. Al mes. Al mes. Por persona. Por persona. Entonces, evidentemente que no hay presión desde el punto de vista de la demanda. Lo que te dice también, Junior, y eso es interesante que lo hayas traído a colación, el hecho de que el mercado no es libre. El mercado tiene restricciones que son impuestas para mantener el tipo de cambio que quiere el gobernador del Banco Central, no el que demanda la economía dominicana. Porque si la economía dominicana no tiene dólares, entonces efectivamente el tipo de cambio tiene que deslizarse. Pero como se ha hecho una propaganda de que él es el campeón del mantenimiento de la estabilidad cambiaria, estabilidad que tú no la ves aquí porque fíjate cómo sube el tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio siempre ha estado subiendo. El tipo de cambio tuvo estabilidad en los primeros años de esa gráfica, que son aproximadamente desde el año 96 hasta el 2004, cuando ocurre la gran devaluación. Devaluación que ocurre liderada por bancos que fueron aconsejados por esa misma gente que está en el Banco Central hoy de compra de dólares. Duplicaron la compra de dólares. En lugar de comprar 5.000 millones de dólares entre los agentes de cambio y los bancos comerciales, compraron 10.000 millones cada uno. 10.000 millones cada uno. Evidentemente, esa ruptura del tipo de cambio ocurrió por eso y que era fundamentalmente política porque estábamos próximos a las elecciones. Yo quiero hacerte dos preguntas antes que Giovanni entre. Y posiblemente las dos es por desconocimiento, de verdad. La primera, Polinar, ¿qué impacto tiene en la economía el hecho de que nuestro modelo económico haya permitido
que los inversionistas o inversores extranjeros puedan repatriar el 100% de sus ganancias sin ningún problema, sin ninguna restricción. ¿Cómo impacta eso? No es un acuerdo, es un acuerdo que vino con el consenso de Washington, claro, en el 90. Es decir, Chile, por ejemplo, que entró en el consenso, no permitió eso. Dice, la cuenta corriente tiene limitaciones. Ahora la de aquí no tiene limitaciones, y obviamente porque aquí hay un gran componente de los beneficiarios de esa política que no solamente son extranjeros, hay muchos dominicanos que son inversionistas de la zona franca y del sector turismo, y supuestamente son extranjeros, no son extranjeros, son fundamentalmente dominicanos, y obviamente ellos tienen una repatriación tranquila y feliz de sus dividendos en dólares. ¿Cómo no afecta? No afecta justamente por ahora. Hay salida de dólares y obviamente que hay que restárselo al sistema cambiario, y el sistema cambiario, el mercado cambiario sencillamente responde a eso y el tipo de cambio sube. Eso es claro como eso. De la misma manera que tú tienes un déficit comercial que es aproximadamente son 19.000, alrededor de 11.000 millones de dólares, que esos 11.000 millones de dólares hay que buscarlo. O sea, se hacen importaciones que son superiores a las exportaciones por más de 11.000 millones de dólares, de tal manera que ese dinero que se gastó hace falta en la economía. Para traer esos productos, pero entonces hacen falta porque hay una serie de obligaciones que son fundamentales como país que tiene que hacer el país, de tal manera que hay que buscarlo. ¿Dónde lo busca? Entonces, si no hay y hay presión de demanda, con una limitación en la oferta, entonces tiene que subir el tipo de cambio. Pero también la demanda de dólares del gobierno para cumplir con la deuda es alta. Sí, también. Es también, o sea, tú tienes, aquí yo incluí, por ejemplo, los préstamos en dólares, las remesas del exterior, las donaciones en dólares del exterior y la inversión extranjera directa, que dicho sea de paso, la inversión extranjera directa es el registro de las reinversiones que hacen los supuestos inversionistas extranjeros aquí, y eso se lo registran en dólares, pero eso no garantiza que entró dólares, sencillamente ellos están haciendo un registro de inversión extranjera, pero eso no quiere decir que haya más dólares. Entonces, todo eso son, digamos, yo sumé para el 2023 46.000 millones de dólares, y sencillamente se gastaron alrededor, o se estaba demandando alrededor de 61.000 millones de dólares. ¿Es una diferencia más de una diferencia de 15.000 millones de dólares. Entonces, si hay esa falta de dólares y necesariamente la economía tiene que seguir marchando, la cantidad de demanda es superior a lo que se está ofreciendo, y según las leyes del mercado que ellos nos han enseñado a nosotros, porque ellos son economistas neoclásicos muy buenos, nos dice que hay un aumento del tipo de cambio, y ese es el mercado, pero que no digan que esos son para tapar el problema, que esos son problemas estacionales. No son problemas estacionales. Son medidas planificadas. Sí, no son... Si yo hice esto, que es una balanza cambiaria, el Banco Central no la tiene, y digamos mucho claro, más, sí, con mayor más detalle detallada, que la que yo tengo. Claro. Entonces ellos saben. A nosotros se nos ha dicho, y yo reitero, si la salud de la tasa cambiaria, si la salud de la macroeconomía de la República Dominicana depende únicamente de que el señor Valdés Alviso esté en el banco, yo digo, aquí hay un problema, porque no es posible, Apolinar, que un país cualquiera dependa para su operatividad de una única persona. ¿Qué es lo que está pasando? No, el problema es más complejo, Junior, porque hay una relación, en eso que tú acabas de decir, hay una cuestión política de importancia. O sea, el gobernador ha sido el aparato propagandístico fundamental del PLD. De los gobiernos. De los gobiernos. Fíjate que ahora nadie se atreve a decir que eso de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, eso es un cuento de camino. Nadie se atreve a decirlo, ni Leonel, ni Danilo, todo el mundo repitieron el mismo patrón, y sencillamente el presidente actual ha repetido el mismo patrón, se ha montado incluso en él. De tal suerte que resulta muy difícil
que ese discurso que se ha vendido de estabilidad y de crecimiento se pueda poner en duda justamente con ese señor a la cabeza, sabiendo que eso ha beneficiado a la mayoría de los sectores económicos dominicanos. Y dime una cosa, yo te voy a preguntar las cosas que no sé. El puesto de gobernador del Banco Central es un puesto aparentemente muy técnico, pero sobre todo político, por un lado. Segundo, la integración de la Junta Monetaria, ¿son técnicos o sectores empresariales? Esos son sectores empresariales y porque políticos. a uno a veces le venden la cosa. La cuestión de técnico está en entredicho en esta administración, porque no era necesario tanta propaganda y tanto gasto en prensa para decirle que la economía estaba en equilibrio, que la economía crece y que es saludable. Si eso fuera de esa manera, la gente fuera los primeros que lo dijeran en la calle, es decir, visten bien, tienen trabajo estable, tienen un buen salario, pero el 50% de ¿hablaría la población, con el ejemplo? Claro, el ejemplo hablaría por sí solo. Sí. Entonces no era necesario tanta propaganda. Ahora, la propaganda es sencillamente para permanecer en la posición y, en segundo lugar, para hacer, digamos, política, en el sentido de que todo lo que está ocurriendo en la economía dominicana ha sido bueno, porque sencillamente los resultados así apuntan. Pero cuando tú tienes que la pobreza se ha reducido en el país porque el gobierno le da dinero a los pobres, pero eso no debería ser el salario que hable de la bondad de la economía dominicana, pero no es el salario que habla, es la dádiva pública, que se convierte también en política, porque en la medida en que te doy cualquiera de los planes sociales, sencillamente yo te estoy comprometiendo a que votes por mí. Esa es la realidad. Don Apolinar, recientemente estuvo en el país, o no sé si está todavía, una misión o un equipo del Fondo Monetario Internacional, donde el gobernador del Banco Central los recibió, pues, intercambiaron palabras, me imagino que hablaron y todo eso. Y usted acaba de decir ahora mismo que prácticamente es inminente una reforma fiscal para poder hacer frente al déficit que tiene el Estado, el gobierno dominicano. ¿Piensa usted que, a pesar de que el presidente dijo que no va a haber reforma fiscal, se imponga una por las necesidades económicas que vive el país? Pero que sea obligatoria. Sí, es obligatoria. Mira, una cosa es lo que diga el presidente, y al presidente siempre lo juzgo desde el punto de vista político. Él tiene un partido que está en el gobierno y tiene tiene necesariamente que cubrir y respaldar a todo lo que son sus candidatos. Ahora bien, si ellos no estuvieran haciendo parches tributarios como lo están haciendo, entonces yo diría, bueno, efectivamente la reforma no es necesaria, pero como ellos están haciendo reformas, como ellos están aumentando algunos impuestos, evidentemente que hay falta de recursos en el gobierno dominicano. No solamente porque no cuadra el presupuesto, porque tiene déficits, sino también por el hecho de que en la medida en que ha sido posible, yo te subo el peaje, te hago esto allí, esto aquí, y eso aparentemente no es una reforma porque ellos no han llevado un documento el peaje no lo aumentaron, lo nivelaron. Lo nivelaron. Bueno. Lo llevaron de 60 a 100, una nivelación, sí. y de 100 a 200, sí, por eso es nivelado. Pero eso es, digamos, una trampa en el lenguaje. Semántica. Pero al final de cuentas es eso. Ahora bien, el problema grueso que tiene el gobierno, y tendrá cualquier gobierno que surja como este surgió con la ayuda de los empresarios, siempre tendrá ese problema. No podrá hacer una reforma fiscal porque eso sencillamente significa oponerse a quienes le dieron el dinerito para que pudiera ser presidente de la República. Y eso es un problema político que necesariamente implica la modificación de toda la estructura electoral dominicana para, digamos, hacer que sea más diáfana y que haya una competencia real entre candidatos con propuestas. Aquí no hay ninguna propuesta. Ninguna propuesta. La propuesta que hizo Luis Abinader con el programa que presentó, examínelo y diga qué ha hecho de eso que dijo que iba a hacer el presidente Abinader. No ha hecho nada. Entonces, eso es. Apolinar, yo quiero insistir. ¿Qué papel juega en todo esto la Junta Monetaria? ¿La Junta Monetaria es un sello gomígrafo del gobernador
o es quien traza? No, yo creo, Explícame. este gobernador tiene la virtud de seleccionar quiénes van a ser sus acompañantes en la Junta Monetaria. Él le pide a los grupos económicos a quién le debe mandar. Sí, no, y dice quiénes son directamente. O sea, eso no es ningún problema. Y además, ninguna de la gente que está ahí puede tener más altura desde el punto de vista de formación económica que la que puede tener él. Entonces, ¿Tanto así? Sí, tanto así, sí, porque él no quiere que haya ningún tipo de disidencia en la Junta Monetaria. Él es un patrón en la Junta Monetaria, es decir, yo digo y ustedes hacen, sencillamente levantan su mano y votan. Esa ha sido, no ahora, esa ha sido la tradición en la Junta Monetaria. O sea, ahí el sector privado sencillamente manda. Me acuerdo que en el año del 2003, los asesores externos del gobernador le dijeron que aumentara el encaje legal porque el Banco Central había sido ineficiente recogiendo la cantidad de dinero que estaba en exceso en la economía. Nosotros presentamos en la gerencia, yo estaba en la gerencia en ese momento, y presentamos un estudio diciéndole que si ellos hacían eso, había 2 bancos que estaban comprometidos, que se iban. No hicieron caso, se tomó la decisión un sábado, y el martes los bancos dieron problemas, y esos fueron los 2 bancos adicionales que quebraron en ese momento. Después quisieron reconocer que la gerencia había tenido razón, y cuando me dijeron que nos equivocamos, le digo yo, no, pero ya eso es tarde, y eso pasó. ¿Qué pasó? Ahora ustedes tienen que lidiar con mayor cantidad de dinero que van a tener que poner en circulación. Y esa fue una junta monetaria contestataria. Obviamente, los empresarios estaban en contra del gobierno, nosotros en contra de la visión que tenían los empresarios, que querían que todo era muy sencillo y cómodo, y que no había ninguna, digamos, decisión de comprometerse, ni de mucho menos tener una visión de cómo resolver un problema que había afectado a toda la nación dominicana. En este minuto, Apolinar, ¿se quedó algún elemento que te interese destacar en esta conversación para finalizarla? Mira, lo único que me preocupa a mí desde el punto de vista político es la debilidad institucional y la falta de democracia que hay en este país. Y eso evidentemente que tendrá consecuencias económicas, y eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros estamos inscritos en una trayectoria similar a la de Argentina, similar a la de Estados Unidos y similar a la de esos países. Aquí el conservadurismo va a dominar la presidencia de la República y vamos a tener decisiones de reformas. Porque yo creo que está hace tiempo. Está, pero ahora es ya más declarado, porque ellos tienen un problema de reforma fiscal que tienen que resolver, y en contra de ellos no va a ser porque ellos son los que detentan el poder, sino debe ser en contra de todos los consumidores dominicanos. ¿Y qué papel deben jugar los consumidores ante ese desafío? La gente tiene que primero tener en consideración que los efectos negativos van a girar en torno a ellos y que ellos van a tener que pagar los platos rotos, mientras los ricos de este país siguen medrando en el presupuesto público nacional. Don Apolinar, vamos a despedirlo por la noche de hoy. De verdad agradecer que usted siempre acepte la invitación. Yo sé que el público quedó contento, quedó satisfecho por la forma en que usted siempre maneja los temas, por la forma que es vertical, directo, como dice las cosas, porque aunque la gente quiere escuchar siempre cosas positivas, yo creo que a veces la verdad también es importante escucharla, para bien, y más cuando se habla en términos económicos. Porque en términos económicos, si usted quiere ocultar la cosa, tarde o temprano sale a la luz pública. Claro. Sí. Gracias, don Apolinar. Gracias a usted. Y ahora conversamos con don Apolinar Veloz, economista. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.